Paulo Freire nació el 19 de septiembre de 1921 en Recife, capital de Pernambuco, Brasil. Fue un educador y experto en temas de educación, siendo uno de los más influyentes teóricos de la educación del siglo XX. Fue un destacado pedagogo y filósofo que cultivó la pedagogía crítica. Paulo Freire, en su obra titulada Cartas a quien pretende enseñar, propone mediante 10 cartas a las personas que desean y pretenden enseñar, en este caso los docentes, que deben tener cierto compromiso y exigencia para consigo mismos y para con los demás, ya que en su quehacer diario deben tomar una postura frente a las injusticias sociales, deben buscar transformaciones en sus estudiantes y en la sociedad a través de sus enseñanzas, deben ir más allá de lo que se imparte en las asignaturas, deben moldear mentes críticas, creativas, conscientes, desafiantes, pero sobre todo libres. En esta primera carta, Freire se refiere al término de enseñar a aprender. El educador debe estar dispuesto a enseñar tanto igual que dispuesto a aprender. Es la verdadera actitud que un educador debe tomar. El estudiar es una preparación y a su vez implica una lectura, pero leer y el estudiar no es un ejercicio de memorización mecánica de ciertos fragmentos de texto, sino que se trata de un estudio y una lectura crítica, porque si no estaríamos repitiendo las mismas ideas de todos los autores, seríamos como máquina de almacenamiento de información. El estudio de lectura crítica y la escritura implica una enseñanza crítica, necesariamente requiere una forma de comprender y de realizar la lectura de la palabra y la lectura del mundo, la lectura del texto y la lectura del contexto. Carta 2. Freire nos habla del miedo, específicamente del miedo a las dificultades. La cuestión que se presenta es la de no permitir que el miedo nos paralice o nos persuada fácilmente de desistir, a enfrentar la situación desafiante sin lucha y sin esfuerzo. El miedo es provocado por alguna dificultad que tengamos, pero la dificultad está siempre relacionada con la capacidad de respuesta del sujeto que teme. El peor error más terrible es retroceder al primer obstáculo que se nos presente. El miedo es un derecho que nos exige valentía, pero no debemos dejar que nos paralice en nuestra labor como educadores. Tercera carta. Vine a hacer el curso de magisterio porque no tuve otra posibilidad. Muchas veces hemos escuchado decir estas palabras de la misma forma u otra, pero siempre con el mismo sentido e intención de desprestigiar la carrera docente, dando a entender que ser profesor es la última opción para las personas. La práctica educativa de la que hablamos no puede ser tomada como última opción para una persona que pretende iniciar una carrera profesional. Por el contrario, el ser educador es algo serio y que requiere de vocación y compromiso, porque tratamos y trabajamos con gente, con niños, que son seres humanos, en el que participamos en su formación como persona. Cuarta carta, de las cualidades indispensables para el mejor desempeño de las maestras y los maestros progresistas. Las cualidades para un profesor progresista están sujetas con las prácticas coherentes con la opción política de una naturaleza crítica del educador. Por eso las cualidades no son algo con lo que nacemos. La humildad no es una cualidad vinculada a la falta de respeto por uno mismo o cobardía, más aún, nos exige valentía y confianza en nosotros mismos. La humildad nos ayuda a reconocer que no lo sabemos todo. Sin humildad difícilmente podremos escuchar a nuestros estudiantes. Ser humilde significa que estoy abierto a enseñar y aprender. La amorosidad es una cualidad que, si no está presente en el educador, su labor pierde significado. Se habla de tener una amorosidad no solo por los estudiantes, sino por el proceso de enseñar. La tolerancia no significa ser tolerante con algunos, sino saber convivir con los que son diferentes, estar abierto a aprender cosas diferentes, aceptarlos y respetarlos tal como son. Carta 5. Lo que nos plantea en este escrito a Paulo Freire es que lo mejor es decirle a los educadores lo que estamos sintiendo en una demostración de que somos humanos y limitados, hablándole que todo ser tiene miedo y es un derecho que nos exige valentía, demostrándoles que el educador no es un ser invulnerable, tiene emociones y sentimientos como ellos, en vez de tratar de esconder nuestro miedo con autoritarismo. Un punto muy importante que menciona Freire en este escrito es que está de acuerdo a hacer saber que el educador es un ser humano frente al niño, porque no podemos educar a niños con mentiras, que piensan que su docente no tiene emociones. La educadora debe despertar el humanismo del educado como parte de un proceso de formación. Carta 6. Las relaciones que se tienen en cuenta a la hora de hablar de estas, la enseñanza, el aprendizaje, el proceso de conocer, enseñar, aprender, la autoridad y la libertad.
referidos al discurso que transmite el docente hacia los alumnos, los cuales deben de ser coherentes y permanentes entre el decir y el hacer, siendo el último el más fuerte. Hay que ser abierto a los cambios como participación de los educados en un ámbito democrático y con respeto. Un maestro debe ser una imagen de autoridad, firmeza, seguridad y orden sin sobrepasar los límites de respeto mutuo en el aula. El maestro debe inclinarse siempre al lado de la justicia y la libertad. Séptima carta. De hablarle al educando, hablarle a él y con él, de oír al educando a ser oído por él. Debemos vivir en un contexto equilibrado o armonioso entre hablarle al educando y hablar con él. Esto quiere decir que hay momentos en los que la maestra como autoridad le habla al educando, dice lo que debe ser hecho, establece límites sin los cuales la propia libertad del educando se pierde en la permisividad. Pero estos momentos alternan, según la opción política de la educadora, con otros en los que la educadora habla con el educando. El hablar con el educando ayuda a preparar el oído de éste. El hablar con él también le enseñamos a escuchar. Así formamos ciudadanos críticos, respetuosos y abiertos ante la diversidad. Octava carta. Identidad cultural y educación. En este escrito se aclara la importancia de la identidad de cada uno de nosotros como sujeto, ya sea como educador educando en la práctica educativa, ya que la identidad de los educandos tiene que ver con las cuestiones fundamentales del plan de estudios, tanto el oculto como el explícito, y obviamente con cuestiones de enseñanza y aprendizaje. Cabe mencionar que debemos ser humildes para aceptar y vivir con la interculturalidad y diversidad, respetando y aceptando a las personas y su cultura. Y para iniciar el respeto a la identidad cultural de los educandos, el primer paso a dar en dirección a ese respeto es el reconocimiento de nuestra identidad. Carta 9. Estos dos elementos se asumen como una interacción capital en la que la práctica adquiere un papel relevante, por lo que debe ser sabida y debe ser objeto de saber. De tal forma plantea una ciencia de la práctica, lo cual la lleva a afirmar que la ciencia descubre verdades acerca del mundo, la práctica y la teoría. Deben entablar una relación de diálogo, no de oposición, pues no son complementarias. Pero no solo debemos estar abiertos a realidades teóricas que ellas ofrecen, sino que también el educador debe estar dispuesto a que los alumnos pretendan la relación que encuentran en el contexto concreto de ellos mismos. Carta 10. Es importante que las cualidades del docente que se comentaron en las anteriores cartas se desarrollen para que exista disciplina. Para que haya disciplina es preciso que exista una libertad, pero no una libertad, es decir, que no, sino una libertad con autoridad. Cuando nosotros respetamos a las personas independientemente de su sexo, color o cultura, estaremos forjando en nosotros mismos la disciplina intelectual, ya que la disciplina juega un papel importante para que el aprendizaje se logre alcanzar. Conclusión. Como futuros docentes tenemos la misión de seguir aprendiendo día a día y entregarnos completamente a esta profesión, ser capaces de comprender a nuestros alumnos, estar dispuestos a escucharlos y ayudarlos, formarlos para que sean buenas personas y tengan un buen futuro.